Buenas, quinto. En este tercer video lo que les traigo es un poco de información para profundizar acerca del concepto de los hechos sociales que ustedes estuvieron trabajando en la actividad número 5. Los hechos sociales son en sí un concepto propio de Durkheim, un sociólogo francés que es considerado uno de los teóricos clásicos dentro de la sociología. Durkheim fue discípulo de Comte y lo que intenta hacer es definir un poco acerca de cuál va a ser, en definitiva, el objeto de estudio de la sociología, es decir, qué va a estudiar en sí. Él va a decir justamente los hechos sociales. Para profundizar acerca de este tema, también vamos a ver con qué mirada aborda Durkheim la sociología, que es justamente una mirada en torno a cómo se logra el orden social, cómo se logra establecer un orden en la sociedad y cómo se logra que ese orden se mantenga a lo largo del tiempo. Así que vamos con eso. Émile Durkheim, o Emilio Durkheim, fue un sociólogo francés que vivió entre los siglos XIX y principios del siglo XX. Fue el primer sociólogo que enseñó sociología en 2 universidades. Como dije, él fue discípulo de Comte, y así como Comte, definía a la sociedad como un organismo, es decir, como un cuerpo social en donde cada una de las partes debía cumplir con su tarea para que el todo funcionase. Esta definición de sociedad tiene de trasfondo una idea de sociedad armónica, donde si cada una de las partes cumple su tarea, todo funciona bien. Es importante tener esto en cuenta porque cuando veamos otros autores vamos a ver que otros ponen el conflicto como base para la definición de una sociedad. En cambio, para Durkheim y para Comte, la sociedad siempre es armónica, si cada parte cumple con su tarea. ¿Cómo se logra establecer un orden social, y cómo se mantiene a lo largo del tiempo? Va a ser la pregunta que va a intentar responder Durkheim desde su investigación como sociólogo. Para eso, él va a hablar de los hechos sociales. Él dice, el orden social se logra y se mantiene a partir de los hechos sociales. Por lo tanto, los hechos sociales van a convertirse en el objeto de estudio de la sociología, es decir, van a ser lo que la sociología va a estudiar. Los hechos sociales, ¿qué son? Son formas de actuar, formas de hacer, formas de pensar y de sentir que se imponen a los individuos desde distintas estructuras. Esas estructuras pueden ser y son la familia, las normas, las leyes, los valores morales que aprendemos, el Estado, que es el que dirige la sociedad. Por lo tanto, para Durkheim vamos a decir que la sociedad existe antes del individuo, y está por encima del individuo. Ahora bien, ¿qué son estas formas de actuar, de pensar y de sentir? Son justamente formas, maneras que son inconscientes para los individuos. Nosotros pensamos que al momento de actuar y sobre todo al pensar y al sentir somos completamente libres. Durkheim va a decir que no, que estamos condicionados por la crianza y por el medio, por la sociedad justamente en donde nosotros crecemos y en donde nosotros vivimos. Por ejemplo, él dice en uno de sus textos que ustedes estuvieron trabajando: yo sé que soy hijo, sé que soy hermano, ¿no? Y estos vínculos, ser hijo y ser hermano, es algo que uno aprende dentro de una sociedad que tiene una definición para ser hijo y ser hermano, que tiene una definición para ser ciudadano, ¿sí? Entonces, estas ideas que para nosotros son normales, y volvemos a esa idea del primer video de normalidad, en realidad son ideas impuestas, son maneras impuestas por la sociedad a los individuos. Ahora, estas maneras se vuelven inconscientes porque las vivimos y nos las transmiten estas estructuras todo el tiempo. Así, en cada sociedad, los hechos sociales van a variar y las formas de hacer, de pensar y de sentir van a ser diferentes. Por eso dijimos que la normalidad en cada sociedad es diferente. Los hechos sociales, estas maneras, van a ser justamente lo que van a imponer el orden social. Por ejemplo, el idioma es un hecho social. ¿Por qué? Yo no puedo elegir hablar en cualquier idioma. Sí, podés elegir. Pero dentro de tu sociedad, si elegís hablar cualquier otro idioma, nadie te va a entender si todos hablan otro.
Vos podés elegir no usar la misma moneda que se usa en tu sociedad, va a decir Durkheim, pero de alguna manera todos los demás, la sociedad en sí, te va a obligar a que uses la moneda que usan todos, a que actúes como actúan todos. Justamente por eso, aquellos que no son considerados normales, entre comillas, en una sociedad, van a ser aquellos que van a ser segregados, que van a ser aislados, que van a ser juzgados y burlados, porque justamente esa es la manera que tiene la sociedad de hacer que las personas cumplan con los hechos sociales, es decir, que actúen según las formas establecidas, piensen y sientan según las formas que ya están establecidas por la sociedad como lo normal. Los hechos sociales se deben estudiar para Durkheim como si fuesen cosas, porque para él, de hecho, existen por fuera del individuo, ¿sí? Porque se imponen a él. Por eso puse acá que los hechos sociales son externos al individuo, son estructuras, ¿sí? Maneras que se le imponen desde afuera. Ya existen cuando el individuo nace. Entonces, se cría, ¿sí? En un entorno donde ya existen y lo que hace es interiorizarlos. Los hechos sociales a su vez coaccionan a los individuos. ¿Qué es coaccionar? Quiere decir que los obligan. Los hechos sociales obligan a los individuos a hacer, sentir y pensar de determinada manera. Los condicionan todo el tiempo. Se les impone. La sociedad, gracias a los hechos sociales, logra interiorizarse en los individuos, es decir, volverse inconsciente, ¿sí? Establece que ese orden externo se imprima en cada uno de los individuos. Y de alguna manera esas estructuras, ¿sí? Esos hechos sociales, lo que hacen es formatearnos para que nuestras maneras de hacer, de pensar y de sentir sean acordes a lo que la sociedad necesita para su funcionamiento. Bien, cualquier duda o consulta, como siempre les digo, al WhatsApp, al Classroom o al mail. Gracias.